Muchachonas, entonces les voy a explicar aquí, ustedes le van a mostrar esto a la profe, tienen que tratar de entender la vuelta, o sea, entender a lo que les decía en el audio. Hay que tratar de entender porque si tratan de aprenderse esto de memoria es un mierdero que después no van a saber ni qué decir, no saben ni lo que están diciendo. Entonces traten de entender, además es un tema increíblemente importante y ya lo han visto desde primer semestre con Romel, han venido hablando de esta vaina. Listo, bueno, entonces vamos a empezar diciendo, y aquí les voy a decir algunas cosas para que le pregunten a la profe, entonces para que ya finiquitemos. Ya después de esta, ya finiquitamos pues el asunto con lo que ella diga. ¿Listo? Bueno, entonces mire, esta cosita roja que está aquí, que parece como un rayo, lo vamos a llamar factor estrés, o está representando pues digamos el factor estresante. Hay que hacer aquí una diferencia entre lo que es estrés y lo que es factor estresante. ¿Listo? Vamos a llamar nosotros factor estresante al factor que desencadena el estrés, es decir, a un factor desafiante o amenazante que desencadena pues el estrés. ¿Listo? Y el estrés, lo que vamos a llamar estrés, es la respuesta a ese factor estresante. Es decir, como cuando usted va a presentar un parcial, usted dice, estoy estresado. ¿Listo? Usted está estresado. ¿Por qué usted dice que está estresado? Porque usted se siente, o sea, usted siente con taquicardia, se siente azarado, se siente nervioso, usted está estresado. ¿Listo? Pero ¿qué es eso? Cuando usted dice que se siente estresado, ¿qué es? Es la respuesta que le genera a usted el parcial. El parcial sería el factor estresante y todo lo que usted siente, pues es el estrés. Listo, aquí es lo mismo, aunque hay personas que llaman al factor estresante, lo llaman estrés. Listo, no nos vamos a complicar pues por esas minucias tampoco. Pero aquí vamos a llamarlo así. A eso lo llamamos factor estresante y a la respuesta la vamos a llamar estrés y la respuesta es la que vamos a ver. ¿Toca hablar de estrés sí o sí? Pues porque obviamente si va a hablar de resiliencia, pues toca hablar de estrés. Listo, bueno, entonces, tenemos aquí un factor estresante. ¿Cómo la persona se entera de este factor estresante? Pues por los sentidos. Estos son los sentidos. ¿Ya? Ahora, esos sentidos pues, le van a estimular a usted diferentes zonas del cerebro, del encéfalo, pero no, la que más nos interesa a nosotros en este caso pues es el hipotálamo. Listo, que es el centro, es la estrella de nuestra película. Ahora, este hipotálamo, pues como ustedes ya saben, tiene varios núcleos y entre esos núcleos tenemos el núcleo paraventricular. Ese núcleo paraventricular, ¿por qué nos interesa tanto? Pues porque este señorito va a liberar una sustancia que es la CRH. Listo, que es increíblemente importante. Esa CRH es lo que llamamos hormona liberadora de corticotropina. ¿Para dónde la va a liberar? Pues digamos, ¿o dónde va a actuar esa CRH? Esa CRH va a actuar en muchas partes. O sea, el hipotálamo se comunica con muchas zonas del encéfalo, con muchas zonas, pero aquí nosotros vamos a recalcar estas tres. ¿Listo? Para nuestro tema que nos interesa. Pero a pesar de que solamente estamos señalando estas tres, se comunica con muchas, pero se vuelve esto un enredo aquí si metemos todo, ¿sí? Toda la complejidad de esta respuesta. Eso vamos a hablar de los puntos más importantes y de lo que, a mi parecer, pues lo que ustedes deben saber, pero pues cuando lo digan a la profesora, pues ya nos va a decir, no, profundicen aquí, métale más acá, métale aquí, y lo vamos modificando, pues, la otra modificación. Listo, bueno, entre esas estructuras que vamos a mencionar, pues tenemos la hipófisis, pero cuando hablamos de la hipófisis, ustedes ya saben, porque esto ya lo vieron, lo han visto desde el primer semestre, que la hipófisis tiene dos porciones, digamos así, dos partes, que es una parte anterior y una parte posterior. La parte anterior, aquí nosotros pudimos haber puesto dibujos, pero pues nos queda esto muy lleno y tal, entonces no creo que sea prudente colocar dibujos, pero pues si ya le dice que pongan dibujos, pues ponemos dibujos. Listo, la hipófisis tiene una parte anterior y una posterior. La parte anterior es la adenohipófisis, que es la parte glandular. Acuérdense que siempre que vemos adeno es de glandular. Entonces, adenohipófisis es la parte glandular de la hipófisis y la neurohipófisis, que es la parte posterior, es la parte nerviosa. Listo, entonces, ¿cuál nos interesa a nosotros hoy? La parte glandular, o sea, la parte anterior, o sea, la adenohipófisis. ¿Listo? Esto es fácil de que se lo aprendan, no tienen que tratar de memorizarlo, esto lo aprenden, nada más es importante para la vida. Listo, bueno, entonces, ¿cómo se comunica este señor con este señor? Pues a través de esta señorita que es la CRH, que es liberada por el núcleo paraventricular. ¿Qué significa CRH? Hormona liberadora de corticotropina. Hormona liberadora de corticotropina. Mire que esto, los nombres de las hormonas, bueno, en la mayoría de los casos, nos ayudan nos van orientando a saber ellas qué es lo que hacen. Listo, que ahorita vamos a ver entonces qué es lo que hace esta hormona aquí en la hipófisis. No olviden que esto es una sigla en inglés, la R es de liberadora, ¿no? Esto es de hormona, esto es de liberador, esto es de corticotropina. Te las puse ahí pues porque supongo que se olvidaron cuando hablaron con la profesora. Eso se olvidaron pues de la sigla y de qué significa. Entonces aquí ya no se olvidan. Hormona liberadora de corticotropina. Bueno, eso por un lado. ¿Cómo llega esta sustancia desde el hipotálamo a la hipófisis? ¿Cómo llega? A través de la sangre. O sea, el hipotálamo la libera a la sangre y la sangre la lleva a la hipófisis a través de un sistema que se llama sistema Porta. Si ustedes no se acuerdan de eso, no lo dicen, pero sí lo tienen que saber por si se los preguntan.
¿Listo? A través del sistema porta. Es decir, que se está produciendo aquí, cae a la sangre y llega hasta acá por la sangre. Cuando una sustancia se libera la sangre y la sangre la lleva a actuar a otro órgano o a otra estructura o a otra célula, nosotros llamamos a esa sustancia hormona y a ese tipo de liberación es el que llamamos secreción endocrina. Endocrina. ¿Listo? O sea, siempre que usted hablan de endocrino es porque es una célula o un grupo de células que su producto de secreción lo liberan a la sangre y la sangre es la que lo lleva hasta el sitio de acción. ¿Listo? Ahí hablamos de endocrino. ¿Listo? O sea que esta liberación de aquí es endocrina. Que por ahí también vi en el video que ya les preguntaba, bueno, ¿y eso qué es endocrino, nervioso y tal? Y pues entonces ya saben, esto es endocrino. ¿Listo? Que esto también lo vienen viendo desde Rommel. Ahora, el hipotálamo también se va a comunicar con otras zonas, como estas, pero ya la comunicación, a pesar de que hay autores que dicen pues que también que por secreción endocrina esta CRH llegue a estas otras zonas, la mayoría de los autores pues están de acuerdo en que al locus cerebro y de la formación reticular, la principal vía de comunicación con el hipotálamo ya no es endocrina, sino que es nerviosa. Cuando hablo de nerviosa, ¿qué es? Pues que del hipotálamo sale un axoncito y ese axoncito va a llegar hasta estas estructuras. Bueno, muchos axones, ¿no? Por eso aquí les puse esta flechita, ¿listo? Y acá les puse estas bolitas para que sepan que es diferente. Esta flechita representa pues endocrino, o sea que se libera la sangre y tal, y estas bolitas representan como una acción. ¿Se acuerdan que la acción termina en unos botones terminales? Bueno, esto está representando aquí el botón terminal de la acción. ¿Listo? Bueno, eso es lo primero que debemos tener claro. O sea, tenemos un factor estresante, se estimula el hipotálamo y el hipotálamo va a liberar la CRH y la CRH va a llegar acá, acá y acá por vía endocrina y acá por vía nerviosa. ¿Listo? Esa es la primera vuelta. Ahora vamos a empezar a explicar lo que pasa aquí, lo que pasa aquí y lo que pasa acá. ¿Qué pasa acá? Entonces, esta CRH llega a la hipófisis, la estimula para que ella produzca ¿qué? Mire que eso se llama hormona liberadora de corticotropina. Entonces, la hipófisis, ¿qué es lo que va a hacer? La hipófisis, pues va a liberar la corticotropina, porque esto es la hormona liberadora de corticotropina. Entonces, va a estimular la liberación de corticotropina. ¿Listo? A esa corticotropina es lo que nosotros llamamos ACTH, que significa hormona, esta H de hormona, adenocorticotrópica o adrenocorticotropa, como está aquí, como lo encuentren, pues. ¿Listo? Mire que aquí también el nombre nos ayuda muchísimo porque acá nos dicen adreno. ¿Adreno de qué? De glándula suprarrenal. Córtico, ¿qué? De corteza. Y tropa es de tropismo, o sea, que tiene afinidad, que va para allá, digámoslo así. La hormona adenocorticotrópica es una hormona que va a ir ¿hacia dónde? Hacia la glándula suprarrenal. ¿Pero a qué parte de la glándula suprarrenal? La corteza, porque acuérdense que la glándula suprarrenal tiene corteza y médula. ¿Listo? Y ahora aquí lo que ustedes deben saber, miren que hasta aquí no, lo que tienen que aprenderse aquí es mucho, es poquito, porque aquí el esquema les va diciendo todo, es solamente que lo vayan siguiendo, no tienen que aprenderse de memoria, es solamente ir siguiendo el esquema. Solamente ver, factor estresante, mire que esto le está diciendo que estimula aquí en el hipotálamo, específicamente aquí en el núcleo paraventricular, no tiene que aprendérselo, es solamente ver la imagen y seguirla. Núcleo paraventricular libera CRH, esta cosita es para que se acuerden que es endocrino. ¿Listo? ¿Para dónde va? Para la hipófisis, específicamente a la adenopófisis, y la adenopófisis libera esto. ¿Y esto para dónde va? Para la glándula suprarrenal. En la glándula suprarrenal, ustedes ya saben que hay corteza y médula. Específicamente, ¿a qué parte vamos? A la corteza. Y en la corteza, ustedes ya saben, porque ya lo vieron en fisiología, que la corteza suprarrenal pues, produce varias cosas. Entre esas cosas hay una muy importante, que es el cortisol, que es un glucocorticoide. ¿Listo? Glucocorticoide. ¿Por qué lo llamamos? ¿Por qué decimos que es un glucocorticoide? Gluco es porque hace algo en la glucosa, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace en la glucosa? Pues aumenta su concentración, aumenta la concentración de glucosa en sangre. Esto ya lo vieron en bioquímica, en fisiología. Están cansados de escuchar eso. ¿Qué es lo que hace el cortisol? Eso es lo que, el cortisol es lo que llamamos la hormona del estrés. ¿Listo? Entonces, una de las funciones importantes es aumentar la glucosa en la sangre. Acuérdense que el cortisol es una hormona contrarreguladora, ¿se acuerdan? Que hay hormonas, todas las hormonas que hacen el efecto contrario a la insulina las llamamos contrarreguladoras, que entre esas está el cortisol, está la adrenalina, la noradrenalina, la hormona del crecimiento, etc. Listo, entonces una hormona contrarreguladora, o sea, así como la insulina produce hipoglicemia, el cortisol produce hiperglicemia. ¿Listo? ¿Cómo? Pues estimulando la gluconeogénesis, bueno, todo eso que ya sabemos. Listo, además de eso, el cortisol, ¿qué hace? Pues nos pone alerta y estimula la memoria, o sea, en la fase aguda, digámoslo así, el cortisol estimula la memoria, porque si este cortisol permanece elevado por mucho tiempo, va a causar el efecto contrario, y es que va a disminuir la memoria porque afecta el hipocampo. ¿Listo? Bueno.
Listo, entonces eso es. Mire que todos estos efectos son importantes ¿para qué? Para uno. Por eso es que, bueno, ahorita les explico otras cosas. Son importantes para qué, pues para prepararnos para enfrentar este factor estresante. Esto es el objetivo, o sea, necesitamos tener glucosa en la sangre para que vaya para el cerebro, para que el cerebro pueda, pues, funcionar activamente, estar alerta, pues, para poder enfrentar a esto. Y bueno, y luego de la memoria, por eso ustedes ven que uno, cuando usted, digamos, los eventos traumáticos son los que usted más recuerda, generalmente. Usted está, por lo menos usted le dice, no, que dónde estaba usted cuando explotó la bomba en no sé dónde, usted se acuerda dónde estaba, qué estaba haciendo y tal. ¿Listo? Por la asociación que hay con ese efecto, con ese hecho, pues digamos, ese hecho traumático. ¿Listo? Bueno, de aquí habría mucha tela para cortar, pero pues no es el tema. Ahora, también el hipotálamo pues se comunica con el locus coeruleus, ya esto es nervioso, ya esto no es endocrino, sino que es nervioso, es decir, que un axón viene acá del hipotálamo, llega al locus coeruleus. El locus coeruleus en el video con la profe, ella dice que está en el mesencéfalo. Realmente uno para no enredarse con eso, por eso uno dice tronco encefálico. El tronco encefálico que es mesencéfalo, bulbo y protuberancia. ¿Listo? Eso es el tronco encefálico. Pero pues la mayoría de los autores, la mayoría de los libros dicen que eso está en la protuberancia, en el piso, exactamente en el piso, el cuarto ventrículo, en la parte lateral del piso, el cuarto ventrículo. Pero pues en la protuberancia. Entonces, pero bueno, si ella les dice que mesencéfalo, pues le cambian eso ahí, le ponen mesencéfalo y ya. No van a complicar con esa vuelta. Listo, y este locus coeruleus, ¿qué hace? Este locus coeruleus es el principal. Cuando ustedes le hablan de producción de noradrenalina en el encéfalo, usted piensa en el locus coeruleus. Este es su amigo en cuanto a la producción de noradrenalina. Listo, locus coeruleus. Principal productor de noradrenalina en el sistema nervioso central. Y ustedes ya saben que la noradrenalina pues tiene efectos simpáticos. Acuérdense que hay un sistema nervioso autónomo que nosotros llamamos simpático y parasimpático. El simpático es el que nos prepara para las emergencias. ¿Listo? Y los neurotransmisores del simpático son adrenalina y noradrenalina. O sea que aquí en este caso se libera noradrenalina y se van a producir todos los efectos simpáticos que ustedes ya conocen, que los vienen viendo desde el primer semestre también. ¿Listo? Que los vieron en el primer semestre, los vieron en fármaco, los vieron bastante en fisiología. ¿Listo? ¿Cuáles son esos efectos simpáticos? Pues midriasis, que es dilatación de la pupila, pone a la persona alerta, lo mismo que el cortisol, produce vasoconstricción en ciertos sitios, para que no, por lo menos en el intestino, en la piel, porque usted en una situación de emergencia no necesita que le llegue sangre a esos órganos, estimula la frecuencia cardíaca, estimula la velocidad de conducción, estimula la contractilidad, produce broncodilatación, o sea que los bronquios se dilaten, también produce hiperglicemia porque es una hormona contrarreguladora. O sea, todos los efectos simpáticos que ustedes ya se deben saber de memoria a estas alturas de su carrera, digámoslo así. Listo, y si no se lo saben, pues ahí les recordé algunos de los más importantes. Se los aprende porque eso se lo tienen que aprender porque eso es básico, realmente. Por eso no me los puse acá, porque pues esto es básico, esto lo tienen que saber. Listo, bueno. Entonces, esos efectos también nos sirven para lo mismo, pues para prepararnos para enfrentar ese factor estresante. Y en la formación reticular que está en el bulbo, pues son un grupo de neuronas ahí que participan mucho en el tema de la vigilia y todo eso, que también ya lo deben haber visto. Sabemos que esta formación reticular pues, va a mandar unos axones hacia la médula espinal, o sea, de esta formación reticular va a estimular las fibras preganglionares. Ustedes saben, cuando hablamos de un ganglio ¿qué es? Un sitio donde se da una sinapsis y pues que está rodeado como por una capsulita, ¿no? ¿Se acuerdan de los ganglios? Entonces los ganglios simpáticos son eso. Cuando hablamos de un ganglio simpático es eso. Entonces llega una neurona y esa neurona se une con otra neurona. A la neurona que llega al ganglio es la que llamamos preganglionar y a la que sale el ganglio es la que llamamos postganglionar. ¿Listo? Preganglionar y postganglionar. Esa es la vuelta. Entonces aquí en la médula espinal están las fibras preganglionares. Estamos hablando de la simpática en este caso, ¿no? Las fibras preganglionares que salen de la médula y se van a unir a un ganglio y del ganglio sale la fibra postganglionar que va hacia el órgano efector. En este caso, en el caso que nos interesa, esa fibra preganglionar que está en la médula espinal va a ir a la glándula suprarrenal, pero específicamente a la médula. ¿Sí? No se va a unir con un ganglio, como los ganglios clásicos pues, que conocemos, sino que se va a ir a la médula de la glándula suprarrenal y ahí va a estimular unas células que son las células enterocromafines y esas células van a liberar un neurotransmisor que es la adrenalina, que también produce efectos simpáticos. Acuérdense que la noradrenalina y la adrenalina son como primas hermanas, producen prácticamente los mismos efectos. ¿Listo? Hay una diferencia en que uno produce más una cosa que otra y tal, pero en general son como primas hermanas. ¿Listo? Entonces, esto es lo que pasa cuando usted se enfrenta a un factor estresante, además de otras 50.000 cosas, pero digamos esto es como lo más importante. Y estas hormonas son las que causan toda esa sensación, esa taquicardia, el estar nervioso, el alerta, el estar preparado, uno que usted siente como que le aumenta la fuerza, que usted dice que le pegan un disparo y no sintió el dolor porque
cuando estaba pues en el momento de la situación, por estas vueltas. ¿Sí? Por esta vuelta. Entonces, a toda esta respuesta generada por esta vuelta es lo que nosotros llamamos estrés, a la respuesta. Pero como les digo, hay personas que llaman estrés al factor estresante. ¿Listo? Entonces, yo creo que hasta ahí la vuelta está recontra increíblemente breve. Digamos, parece complejo, pero realmente no es complejo, es breve, solamente que usted siga y que hagan uso pues, de los conocimientos que se hayan adquirido durante toda la carrera. Listo, eso no tiene mucha ciencia. Entonces, esta respuesta al estrés, digamos, ¿para qué se da? Pues para prepararnos para enfrentar esta vuelta, para superar este factor estresante. Entonces, pero se supone que una vez yo supere este factor estresante, pues esta respuesta tiene que parar, o sea, eso tiene que volver a la normalidad, todo tiene que volver a la normalidad. Usted no se puede quedar si usted le sale un perro, usted le sale el perro, usted el corazón le empieza a latir más rápido para que le llegue más sangre a los tejidos y no sé qué, y usted se asusta, se pone alerta y tal, para salir corriendo o para enfrentarse al perro. Normalmente usted lo que va a hacer es salir corriendo. Entonces usted sale corriendo, cuando usted llegue a su casa, pues usted ya tiene que estar relajado, o sea, no puede quedar todo el día y toda la noche con la taquicardia y asustado porque un perro lo iba a morder en la calle hace como 50.000 horas. No, usted ya tiene que olvidarse de eso y volver a su normalidad. Si usted está, digamos, en el paro, usted está en Puerto Rellena o Puerto Resistencia, pues que llaman ahora, si usted está allá y llega el ESMAD y empieza a disparar, listo, usted durante el ESMAD disparo, usted se asusta, se pone alerta, le latan las pupilas, los bronquios, bueno, todo eso, pero ya cuando el ESMAD se vaya, cuando usted ya esté en un sitio seguro, pues usted tiene que relajarse otra vez, tiene que volver a su estado normal. Listo, no se puede quedar con esta respuesta, con este estrés todo el tiempo. A ese volver a su estado normal es lo que nosotros llamamos homeostasis. Y ese proceso es lo que nosotros vamos a llamar resiliencia. O sea, el superar esta situación estresante, superarla o vencerla, este factor estresante, a eso es lo que nosotros llamamos resiliencia. Desde el punto de vista neurobiológico, nosotros hablamos de resiliencia cuando volvemos, retornamos la homeostasis, es decir, que este cortisol, esta adrenalina, esta noradrenalina, vuelvan a sus valores normales sin afectar al individuo, sin producirle daño al individuo. ¿Listo? Superamos el factor y listo. Ahora, ¿por qué se da esto? Pues por varias razones. Una es porque si para el factor estresante, pues se supone que el hipotálamo ya se deja de activar y no sigue produciendo maricadas. Y la otra cosa es que el exceso de cortisol, es decir, cuando usted empieza a producir mucho cortisol y estas otras vainas, ¿qué ocurre? Pues que este cortisol, acuérdense que aquí ya cuando estamos hablando de la médula, una cosita que se me olvidó decirles, la médula ya no libera su adrenalina a través de un axón, pues digamos, o sea, ya no es nervioso, sino que ya lo libera la sangre también, o sea, ya es endocrino, por eso aquí les puse la flecha. Mira, aquí nervioso, 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 acá la flecha porque esto ya es endocrino, ¿listo? Porque ya va la sangre, pues la adrenalina y la sangre lo lleva para todo el cuerpo y todas las cosas. Listo, entonces le estaba diciendo que cuando este cortisol aumenta en la sangre, esto, como va a la sangre, va a recorrer todo el cuerpo y entre ese todo el cuerpo va a llegar al hipotálamo, a la hipófisis, a todas partes también, y le va a decir al hipotálamo, ya, listo, ya liberamos bastante cortisol, ya estoy suficientemente alto, ya superamos el factor estresante, entonces ya no libere más RH para que no me estimule más a mi glándula suprarrenal, para que la glándula suprarrenal no me produzca más cortisol. Entonces ya párele a esta vuelta. A esto, a este efecto de inhibición que hace el cortisol es lo que nosotros llamamos feedback o retroalimentación. En este caso sería retroalimentación negativa porque el aumento de cortisol inhibe la liberación de esta hormona que fue la que empezó toda la vuelta. ¿Listo? Entonces a esto lo llamamos retroalimentación negativa. ¿Listo? Retroalimentación negativa. Feedback. Esto es lo normal, esto es lo que debería pasar y usted ya seguir su vida y su día relajado hasta que vuelve y se encuentre con otro factor estresante que vuelve y le activa esta vuelta y cuando pase el factor estresante usted vuelve a la normalidad y así se la pasa usted toda la vida. Esto es un proceso normal. ¿Qué es lo anormal? Lo anormal es cuando esto permanece. O sea, cuando el estrés se le vuelve a usted crónico o cuando el factor estresante, digamos, el factor estresante desaparece y usted sigue produciendo adrenalina y cortisol, sigue, no supera esto, no lo supera, no se da este feedback negativo y tal. ¿Listo? O cuando este factor es crónico, o sea, el factor no desaparece como ahorita que decimos pues, que estamos en confinamiento y tal. Usted está confinado, pero listo, usted se estresó el primer día, pero no puede vivir estresado pues todos los días. ¿Listo? Entonces tiene que volver a su estado normal. Cuando eso no pasa, que no se da esta homeostasis, pues empiezan a aparecer las enfermedades. Las enfermedades como la depresión, la ansiedad, bueno, y otros trastornos psiquiátricos que pueden aparecer acá. Ahora, la pregunta aquí es, ¿por qué hay personas que ante el mismo factor estresante son resilientes y hay personas que se enferman? Está saludando mi perrita ahí. ¿Por qué hay personas que hacen este proceso, pues esta resiliencia, pero hay personas que no, ante el mismo factor estresante? Pues mira, eso depende como de 55.000 millones de cosas. ¿Listo? De muchas cosas. Aquí vamos a hacer mención de algunas. Entonces aquí es donde usted le van a mostrar a la profesora y van a decir, bueno, profe, ¿en cuál nos enfocamos?
en cuál, digamos, puntualizamos más, de cuál hablamos más, que la profesora sea la que diga. Y si quitamos de aquí cosas, que esto lo quitamos, que esto dejen, lo que metan aquí más no sé qué, que metan aquí los efectos de la noradrenalina, que bueno. ¿Sí que ya? Entonces ya que la profesora les diga. Entonces, ¿cuáles son esos factores que hacen que usted sea resiliente? Hay muchos. Entre esos, factores neuroquímicos. Entonces aquí yo les puse 4, pero son como 50.000. También falta la dopamina, la serotonina. Bueno, hay un poco de cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que estos factores neuroquímicos son sustancias que el cuerpo produce normalmente y que tienen una función, pero que cuando, digamos, hay personas que son más sensibles a producirlos más o a producirlos menos. ¿Listo? Entonces, mire que aquí yo le puse en rojo los que cuando se produce más van a hacer que usted tenga más estrés. ¿Listo? O sea, que no haga el proceso de resiliencia. Y que cuando se produce menos, usted tenga menos estrés. ¿Listo? O sea, que usted sí haga la resiliencia. Más o menos. Esa es la vuelta. En palabras sencillas, pues le estoy diciendo. ¿Listo? En los artículos, por ejemplo, ustedes van a encontrar que les hablan al detalle de cada cosa. ¿Listo? Pero aquí la idea es que lo mencionemos de forma general. Ya si la profesora dice, no, pues métanse en la catecolamina, digan las catecolaminas, pues ya hablamos, son la adrenalina y noradrenalina, ¿no? Entonces que le digan, no, pues hablen de la galanina, hablen más, hablen al detalle, digan qué es lo que pasa, que la gente, no sé qué, que la vaina. Entonces, bueno, hablamos de eso. Pero yo creo que no es necesario porque pues eso ya son cosas que les van a olvidar, ustedes no van a acordar. Eso sí lo tienen que saber al detalle porque esto sí lo van a estar usando mucho en la vida. ¿Listo? Pero la esencia de este cuadro, ¿cuál es? Que cuando hay personas que tienen predisposición o más sensibilidad a liberar estas sustancias, como estas que les puse en rojo, como las catecolaminas y la CRH, que ya la hablamos, estas sustancias, estas personas van a tener mayor predisposición a que el estrés se vuelva crónico y a tener mayor riesgo de presentar patologías ante un factor estresante. Pero cuando se produce más neuropéptido y galanina, las personas que tienen pues mayor predisposición a producir esto en más cantidad, va a pasar lo contrario. Son personas que van a tener más facilidad de hacer la resiliencia. ¿Listo? Y lo contrario, si disminuye esto, o sea, si hay personas que tienen menor producción de esto ante ciertas situaciones, pues en vez de hacer resiliencia, pues van a tener más riesgo pues, de tener patologías. ¿Sí van a entender? La vuelta es eso, que hay sustancias, hay factores que si se producen más o si una persona tiene mayor predisposición a producir más, pues va a tener más riesgo de estar más estresada. ¿Listo? Y por ende, de no hacer resiliencia, sino de, digamos, tener mayor riesgo pues, de sufrir de alguna patología, de estas patologías pues, que estamos hablando. ¿Listo? Esta sería como la esencia de este cuadro. Ahora, la esencia de los factores genéticos también hay como 50.000 genes que pueden afectar. Por dicho, un gen que afecte cualquiera de estas vueltas, cualquiera de estas vainas puede hacer que una persona tenga mayor predisposición a la resiliencia o menor. ¿Listo? O sea que también la genética influye mucho. Aquí yo les mencioné solamente dos. Polimorfismos en donde en el receptor alfa adrenérgico, acuérdense que cuando hablamos de adrenalina y noradrenalina, ellos van a actuar, todas estas sustancias actúan a través de receptores, ¿no? En el caso de la adrenalina y la noradrenalina actúan a través de receptores alfa y beta, que hay alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3, ¿se acuerdan de eso? Entonces, se ha visto que cuando hay alteraciones en los receptores alfa, esto puede predisponer o no a que la persona pues sea resiliente o no. También alteraciones en el receptor de esta CRH que les dije, ¿sí? Y también polimorfismo en el neuropéptido Y. ¿Listo? Que es este que estábamos hablando acá. ¿Listo? Esto se ha estudiado en gemelos, no sé qué, y se describe como la vuelta y tan. Pero digamos, la idea es mencionarlo y decir que una alteración en un gen, en cualquier gen que participe en esta vuelta, digamos, nos puede predisponer, puede hacer que la persona sea más o menos resiliente o tenga mayor facilidad pues, para hacer resiliencia. Listo, entonces si yo les digo a ustedes, por ejemplo, bueno, entonces, si digamos las RH, si yo les digo, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es la vuelta con el polimorfismo? El polimorfismo son las diferentes formas que puede tomar un gen, ¿no? Digamos, si una persona tiene un gen, este gen, pero este gen hace que el receptor sea más sensible, acuérdense que este es el receptor, que el receptor sea más sensible a la CRH, va a tener mayor facilidad a la resiliencia o menor. Pero ya usted sabe, si el receptor es más sensible, pues va a tener menor facilidad para ser resiliente, porque acuérdate que esta hormona lo que hace es estimular el estrés, en últimas. Entonces, si este receptor es más sensible, entonces va a haber mayor riesgo pues, de que la persona no sea resiliente, sino que pues tenga más predisposición a sufrir patologías porque el estrés se vuelve crónico y tal. Lo mismo en neuropéptido, si yo le digo,
Bueno, si estos factores genéticos, si por alguna alteración genética se producen más neuropéptido Y, esa persona va a tener mayor facilidad de resiliencia o menor. Pues va a tener mayor facilidad. ¿Por qué? Pues porque acuérdense que el neuropéptido Y dijimos que era una de las sustancias que facilitaba la resiliencia. ¿Sí ven? Entonces, ahí es que eso es lo que pasa con los polimorfismos y con las alteraciones genéticas y demás. Bueno, listo. También hay alteraciones epigenéticas, hay factores epigenéticos. Cuando hablamos de epigenético, ¿qué es? Son cosas en las cuales no se altera el gen, es decir, no se altera la estructura del gen, sino que se altera su función. ¿Cómo se altera su función? A través de modificaciones que se hacen no en la estructura del gen, es decir, no en los nucleótidos, no en la adenina, la guanina, ni nada de eso, sino que envueltas como esta, que se hace una metilación o acetilación del ADN o las histonas. Metilación, ¿qué es? Que se le pega un grupo metil, y acetilación, ¿qué es? Que se le pega un grupo acetil. Ya. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando yo metilo o acetilo, eso puede alterar la expresión de algún gen, puede estimularla o inhibirla. También podríamos hablar de que cuando se metila el gen tal, ¿qué pasa? Cuando se metila una histona que está cerca del gen no sé qué, ¿qué pasa? Cuando se acetila el otro gen, ¿qué pasa? Podríamos hablar al detalle de esto también, ¿no? Pero pues yo creo que no es la idea porque pues eso se le va a olvidar en últimas. Pues no van a acordar. Pero a uno le tiene que quedar la idea grande, que sí las alteraciones epigenéticas pueden afectar el que una persona sea más. Por eso es que uno siempre se pregunta, bueno, ¿por qué esta persona es así? ¿Por qué esta persona se enoja por todo? ¿Por qué esta persona no puede superar fácilmente las situaciones estresantes y tal? Pues hay muchos factores, entre esto, pues esto que estamos hablando. Ahora, ¿de qué depende que pasen estas cosas, de esta metilación, esta acetilación? Generalmente de cosas que le han pasado a usted durante su vida, o sea, de cosas que le han pasado a usted en su niñez, etcétera, etcétera. Y eso hace que por estos mecanismos epigenéticos, pues se acetile o se metile más un gen que otro. ¿Listo? Eso pasa. Esto también se podría explicar al detalle, pues si la profesora dice que le expliquen. Y entre los otros factores, pues son cosas que han ocurrido durante su ciclo vital. Una de las cosas, o principalmente hablamos de cosas que ocurrieron durante la niñez. Acuérdense que todo lo que ocurre durante la niñez nos va a afectar a nosotros en nuestra vida adulta, así nosotros no nos acordemos de qué fue lo que pasó en la niñez. ¿Sí? Muchas de las cosas que le pasan a uno en la niñez hacen que los niños sean tímidos, que sean extrovertidos. Por ejemplo, una cosa muy importante aquí es, por ejemplo, cuando los niños, digamos, usted se encuentra en la universidad, usted se encuentra un niño. Yo siempre coloco este ejemplo porque es algo que pasa muchísimo, que me lo he encontrado muchísimo en el trabajo social que hacemos. Usted se encuentra un niño, que el niño le pregunta, papá, ¿usted por qué, por qué la ropa se cuelga? Entonces le dice, para que se seque. Bueno, listo. ¿Y por qué se seca? Pues porque el sol la seca. ¿Y por qué el sol la seca? Porque los rayos ultravioleta no sé qué. Por la temperatura aumenta la temperatura, el agua se evapora, no sé qué. Bueno, ¿y por qué el sol tiene esa capacidad? Entonces ya cuando el niño empieza con esa cadena de porqués, llega un momento en que usted ya no tiene más respuesta y usted se azar y dice, no joda, vaya molestado mamá, vaya molestado papá, bueno, en fin. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hace eso en el niño? Bueno, puede que algún niño eso no represente nada, pero en algunos niños, o en la gran mayoría, cuando usted hace eso, el cerebro del niño, el encéfalo, identifica, bueno, eso ya son cuestiones subconscientes, ¿no? Identifica que, digamos, que preguntar es malo. Entonces, ese niño se puede olvidar de eso, el niño crece. Estas son cosas que pasan generalmente por debajo de los 7 años, ¿no? Porque el cerebro por debajo de los 7 años es como una esponja, absorbe todo y luego bloquea todo allá adentro, así usted no se acuerde de eso y eso ya rige su vida. Pero cuando usted llega a la universidad, eso usted se ve con niños o con pelados ya adolescentes que le dicen que están en la clase y le dicen, ve, pregúntale al profe, pregúntale vos al profesor. O sea, tienen una duda y no son capaces de preguntarla, sino que le dicen a la persona que le pregunta al profesor. ¿Por qué? Pues porque tienen miedo a la represalia y no se acuerdan y no saben por qué son así. Eso son por cosas que le pasaron en la niñez, en muchos casos. ¿Listo? Entonces, también en cuanto al estrés, digamos, cuando usted durante la niñez sufre de factores estresantes fuertes y duraderos, o sea, que perduran en el tiempo, esto hace que usted tenga mayor predisposición en su vida adulta, pues a no ser resiliente, sino a sufrir. En cambio, si usted ha tenido una niñez tranquila, pues digamos que los padres han sabido educarlo, saber educar a un niño es increíblemente difícil, ¿no? Y que no está expuesto, digamos, a factores estresantes así fuertes y tal, la persona va a tener mayor predisposición a ser resiliente. ¿Listo? Bueno, básicamente son estos algunos de los factores, aunque hay como 50.000 más. Entonces le muestran a la profesora y que la profesora ya nos diga, bueno, en qué factor nos enfocamos, que sí, que no, bueno, en fin. Listo, más o menos esa es la propuesta.